Vamos a empezar el año 2021 y el Grupo Latino de Estudios Latinoamericanos de Tumores Hereditarios. Y bueno, empezamos con esta foto aquí que ustedes ven. Y también empezamos con la traducción al español. Nelson, que está aquí el día de hoy. Entonces, ¿se puede, por favor, dar las orientaciones para quien habla la ponencia en espanhol? Muchas gracias. Boa tarde a todos. Se vocês quiserem, naturalmente também teremos tradução. Naturalmente, o seminário será em português, peço desculpas. Mas também no globinho vocês podem escolher o idioma português. Y para quien quiere escuchar la traducción hacia el español, abajo en la pantalla de Zoom se pueden seleccionar el icono de interpretación. Una vez que aprieten en él, pueden seleccionar el canal de español y la traducción en español. Muchas gracias. Obrigado, doctor. Muchas gracias. Bueno, como les decía en la abertura, el inicio de la ponencia, muchas gracias a todos que están aquí en este webinar de la apertura de 2021 del LATAMGET de tumores hereditarios. Y esta foto es una foto muy importante del grupo, porque se sacó el día de la fundación oficial del GET. En aquel entonces se llamaba Grupo Brasileño de Estudios de Tumores Hereditarios, y después de algunos años sacamos el brasileño, era apenas como Grupo de Estudios de Tumores Hereditarios, y el día de hoy es Grupo Latinoamericano de Tumores Hereditarios, gracias a la integración cada vez más en América Latina. Tenemos acá en esta foto varias personas que aún están aquí con nosotros, evaluando acá en el GET, escuchando. Aquí tenemos Barretos Pediatría, tenemos Eduardo, doctora Beatriz de Camargo, Erika María Isabel, Fernanda Lima, y tenemos varias personas queridas, Cecilia Sarquís, doctor Neves, Gustavo, Fabio, Samuel, Hashimoto. Y es un dato muy importante, el día 23 de febrero de 2003. Entonces, la semana pasada completamos 18 años de oficialización de Sociedad Médica. Bueno, empezamos en los años 90 de una forma informal, pero en el 2003 el grupo fue registrado como una sociedad médica. Tenemos 18 años de trabajo ininterrupto. Hasta el 2010 todas nuestras reuniones están registradas en PDF, en forma de newsletters, y pueden ser vistas en nuestros sitios. Son casi 300 reuniones registradas en PDF y están abiertas para su consulta. El contenido es enorme y de 2013 hasta 2020 tenemos todas las reuniones grabadas. Gracias a la estructura que nos ayudan y que el Sirio Libanés nos dio hasta el 2019. Por lo tanto, tenemos aquí prácticamente 100 reuniones grabadas y disponibles en nuestro sitio web. En el 2020, con la pandemia, para 2021, empezamos a hacer estas reuniones solamente en el formato online, en línea, gracias al apoyo de GeneOne, que nos dio una plataforma profesional, que es la que estamos utilizando el día de hoy, y también nos da desde el año pasado el privilegio de tener la traducción para el español, hecho principalmente por Nelson y Estela, dos personas capacitadas. Nelson es genetista, por lo tanto tenemos una calidad bastante buena para el equipo de Latinoamérica. Es muy interesante. Estamos muy orgullosos del equipo sobrevivió estos 18 años con todas las dificultades que vamos a reportar aquí, y no fueron pocas. De acuerdo, Jefferson, tuvimos que luchar muchos para sobrevivir todos estos años,
Y nuestra misión sigue siendo cumplida, que es la diseminación de educación e información de calidad en el área de cáncer hereditario. Sin fake news. ¿Correcto, Renata? Bueno, muy bien. Ahora tenemos el privilegio de tener una vez más Renata Rego Lins Fumis, es profesora y hace investigación en el Hospital de Sirio-Libanés. Posgraduación stricto sensu, es una psicóloga que tiene un corazón humanista y la conocemos ya hace más de 20 años, desde antes del GET. Y tenemos el privilegio de vivir con ella. Es alguien que agrega muchísimo para nosotros, y el año pasado hizo su ponencia acá en nuestro webinar y tuvo muchas veces fue repetida esta ponencia de forma en línea. Entonces nos da el honor de abrir el 2021 con una conferencia que vamos a hacer, como hacemos siempre, de una forma informal, con una ponencia para pasar gran parte de su experiencia en psicología, y tenemos acá algo que es muy importante para trabajar con oncogenética para nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escuchar en nuestra introducción a esta ponencia, y espero que el año 2021 sea lleno de contenido, de buenas ponencias, y que podamos sobrevivir un año más. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron en los 18 años del grupo. Muy bien. Renata, la palabra es suya. A hacer la ponencia como le parezca mejor y después podemos discutir y charlar y de acuerdo a las preguntas del chat. Así que las preguntas del chat lleguen, vamos a interrumpir y charlar. Tenemos 20 personas aquí, podemos empezar. Durante la ponencia vamos a hacer los comentarios y preguntas. Renata. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Es la primera ponencia del año y en esta fecha tan importante que el grupo ahora está festejando sus 18 años. Por lo tanto, estoy extremadamente feliz de estar aquí con ustedes. Y el tema elegido para hoy, para discutir, como el doctor Benedito dijo, es una ponencia muy informal y espero también la contribución de todos. Tenemos que hablar de cáncer hereditario, las culpas y, bueno, los miedos. Cuando tenemos la sensación de que causamos un daño a alguien o que tenemos esa sensación de haber destruido algo, nosotros cargamos esta sensación, este sentimiento de culpa, como muestra la foto, que es muy difícil. Nosotros sentimos un peso inmenso en nuestras espaldas. A veces tenemos la sensación de que destruimos el mundo y intentamos pasar toda la vida arreglando el daño que causamos. Intentamos hacer con que el mundo esté mejor, el mundo que fue destruido, y a veces ni lo logramos hacer. A veces la culpa causa un sufrimiento inmenso. Por eso, la elección del tema para lograr pensar un poco en el sentimiento de culpa cuando tiene la enfermedad y se transmite eso para otra persona. Entonces, cuando hablamos de culpa, la culpa se refleja y dice respecto a una responsabilidad dada a alguien por algo que llevó a un problema material, moral, espiritual a sí mismo o a otra persona. Entonces, este proceso de identificación y atribución de culpa habla de la descubierta de quién primero hizo este acto malo, perjudicial, y puede
darse en el plan subjetivo, intersubjetivo y objetivo. En el sentido subjetivo, la culpa es el sentimiento que se presenta a la conciencia cuando la persona evalúa sus actos de una forma negativa, sintiéndose responsable por fallas, errores y imperfecciones. Por lo tanto, un psicópata no siente culpa. Está muy lejos de su conciencia. En el sentido objetivo o intersubjetivo, la culpa es el activo o lo que se le dice a alguien, o que un grupo le aplica a un individuo cuando se evalúan los actos, cuánto esto resultó en un prejuicio para alguien o para varias personas. Por lo tanto, como se dice, como el autor brasileño Guimarães Rosa dice, el demonio está en la calle, vivir es muy peligroso y no es tampoco. No sé explicar estas cosas. El sentir es de quien siente, pero el otro es el de quien siente esto. Por lo tanto, es tan importante tener una mirada para los dos lados. Ahora, sí, si me permite, un comentario solamente. La piedra que usted colocó en la espalda de su foto tiene varios tamaños. Y nosotros vemos pacientes a veces que no logran levantarse de su cama. Tienen una culpa muy grande. Esta semana yo atendí a una señora con cáncer de mama y tenía hijas. Y el peso de la culpa, entre comillas, que ella tiene, de ser la portadora de una predisposición, sí, derruba a la persona. Y estaba en una situación horrible. Es impresionante, como usted dijo en estas primeras diapositivas, también se aplica de una forma integral en la oncogenética cuando hablamos de exposición familiar. Cuando se habla de hermanos, de hijos, ese tipo de cosas, sí. Y sin duda, acá puse en la diapositiva, tengo algunas palabras que no podemos dejar de pensar cuando hablamos en culpa. Muchas veces nos viene a la cabeza la negligencia, causar una infelicidad, los errores, los prejuicios, la falta de cuidado. Y por más que uno no la tenga, pero lo sentimos, ¿será que yo tomo en cuenta estos datos? El dolor en la conciencia, la injusticia, la falta de ética, la imprudencia, y etcétera. Son palabras muy difíciles, muy pesadas, que causan dolor. Y cuando hablamos en tener miedo, ya pensamos en amenaza, en terror, en la falta de tranquilidad, un pavor, y en el miedo de ser desagradable al otro. Entonces vean que las culpas y los miedos que los pacientes sienten tiene un peso muy grande. Y hablando de cánceres hereditarios, independiente del tipo, sea cáncer de mama, ovárico, gástrico, sabemos del dolor de la familia que tiene varias personas con la enfermedad o el miedo de transmitirla. Van a ver cómo, me encanta este autor, Guimarães Rosa, de Brasil, pero me gusta decir que él dice, yo quería tener la persona con los ojos. Yo escuché el miedo claro en mis dientes. Creo que esta frase lo dice todo. El miedo terrible que a uno le da de sentir que su hijo o hija tiene cáncer de colon y que usted transmitió esto, y es muy difícil.
Por lo tanto, tenemos un escenario en la oncología genética de pronósticos reservados. Muchas veces vemos pacientes jóvenes, de pacientes con alta penetrancia de mutaciones, con morbimortalidad o posible empeora de la calidad de vida, con decisiones muy difíciles para evitar o disminuir las consecuencias más graves de la enfermedad. Las cirugías, muchas veces que son indicadas, las cirugías para reducir, por lo menos en un intento de reducir las muertes de las familias con la síndrome. Por lo tanto, es un escenario difícil. Imagínense que este artículo es tan antiguo, es del 99, pero ya se hablaba del riesgo, de la ansiedad, de la depresión, del sentimiento de culpa, de cambiar la imagen, la seguridad, la discriminación. Por lo tanto, son familias que cargan un sentimiento que solamente quien está cerca y escucha de forma activa es que se va a dar cuenta de los sentimientos de estas personas. Aquí, en este artículo, vemos la experiencia, el impacto del cáncer colorectal que se percibe en la vida después de las pruebas. Y acá también hablamos, este artículo, tenemos 3 grandes temas sobre cáncer colorectal: las relaciones y emociones, la sospecha de la hereditariedad, el sentimiento de injusticia y de culpa, la importancia del conocimiento de experiencia y las estrategias de cómo se va a enfrentar ese problema, el problema, el impacto que tenemos en las relaciones familiares, de cómo se percibe la responsabilidad de transmitir las informaciones, de encontrar diferentes reacciones entre los familiares y las dificultades en las comunicaciones y relaciones interfamiliares. Las implicaciones para la vida que generan muchas incertidumbres, la dificultad de adaptarse, las nuevas elecciones, los cambios en la vida y la necesidad de hacer un planeo familiar. Y esto sugiere que estos temas identificados y estos casos pueden ser tomados en cuenta durante la consejería genética para facilitar la diseminación de las informaciones y preparar los familiares para un impacto en la vida y de todo lo que el conocimiento sobre este cáncer puede generar. Es importante saber, conocer el cáncer, pero es importante también tomar en cuenta cómo se pasa ese conocimiento y cómo esto puede hacer con que los sentimientos de injusticia sean disminuidos. Dime. Me gustaría hacerle una pregunta. Usted habló en esta última diapositiva, importante, de la consejería genética. Y del punto de vista, bueno, no tenemos sin ninguna duda, conocemos la consejería genética. Bueno, desde el punto de vista psicológico, de psicología, sabemos la importancia de esto, pero ¿qué le parece que serían los puntos más importantes para hablar en una consejería genética pre-prueba de laboratorio? Darse cuenta, bueno, de que la persona tiene que darse cuenta de lo que está haciendo. Muchas veces, yo creo, muchas veces no, gran parte de las veces la persona ya viene con un preconcepto y tenemos que escuchar de forma activa cuáles son los preconceptos que esta persona trae antes de la prueba. Entonces así vamos a desmistificar los errores.
bueno, tenemos problemas y tenemos ideas que están equivocadas por parte del paciente. Por lo tanto, preguntas para que la persona pueda colocarse en cuáles son sus valores, sus sentimientos, qué entiende y hasta podemos hacer la prueba de que en qué momento podemos hacer un buen preparo para que la persona escuche la realidad sin prejuicios y así poder, de cierta forma, absorber, internalizar esta realidad. Creo que es algo clave. Entonces, ¿cuál es la historia, la biografía de la persona? Tenemos que tomar en cuenta esto también. Tenemos que realmente escuchar, abrazar a la persona para saber cuál es su nivel de conocimiento y mostrarle así lo que es válido y lo que no es válido. Sí, perfecto, estoy de acuerdo, 100%. Yo le pregunté esto porque no trabajamos directamente en psicología como usted trabaja, pero tenemos una actitud a veces muy en la clínica antes de la prueba genética, que es algo muy intuitivo, todo muy intuitivo. Es muy importante y lo hacemos, claro, escuchamos, es, bueno, hacer que la persona se sienta bien y presentar de forma clara la información para que la persona entienda dentro de sus posibilidades lo que queremos pasar realmente. Entonces, recibir bien a esta persona y el cuidado es muy importante, Renata, sin lugar a duda. Entonces, sentir seguridad, que la persona se sienta segura de que tiene entonces en aquella clínica un punto de seguridad del cual va a empezar a luchar contra todas las dificultades. Y vimos que es en esta preprueba que el nivel de confianza tiene que ser establecido. Una buena conexión de confianza es algo clave. Y realmente preguntar qué imagina, qué espera. Hay mucha fantasía que está involucrada y cosas irreales. Y a veces la persona aumentó 10.000 veces la severidad de un problema. Sí creo que es algo clave y esta mutabilidad, le pido perdón por la palabra, pero esta mutación de trabajos. Tenemos diferentes formas de trabajar de acuerdo con la personalización de la clínica. Entonces nos damos cuenta que las personas a veces no están prontas para escuchar lo que le podemos dar en la consulta y en la asesoría. Y a veces hay personas muy pragmáticas. Entonces esta consulta pretest es donde uno forma esta conexión, donde el paciente confía en usted y va a enfrentar esto. Y también va a hablar de todos los miedos. Solamente quien está en la silla sentado sabe lo que está ocurriendo en esta cita. Y solamente el paciente sabe lo que ocurre. Entonces, en esta precita o en la cita, eso es importante. Por lo tanto, desmistificar y realmente eso, hacer con que la cosa sea clara, transparente, hacer una desmistificación en un idioma claro, de ideas que la persona pueda entender, darse cuenta y asegurarse que la persona entiende lo que uno dice. Y ni siempre lo que uno dice, la persona entiende. Entonces, es importante entender un nivel de conocimiento para, junto con la información que se habló, tenemos estrategias y planes de cuidado del paciente. Bueno, es muy interesante este artículo. Es un poco más antiguo, de 2014. De las madres y hijas, demostrando que las madres ya tenemos el apoyo del equipo en la charla con las hijas sobre lo que está ocurriendo, el diagnóstico, cuáles son los riesgos. Y vean qué interesante, estas discusiones
tienen el potencial de aumentar la conciencia de las hijas sobre su historia familiar y así desarrollar un rol más crítico en la prevención de esta enfermedad. En estas charlas que se involucra a la familia, se abren posibilidades, puertas, y la madre es algo fundamental, es clave. Van a guiar sus hijas en las decisiones y podemos ver un comportamiento de promoción de la salud. La madre es un punto central de apoyo a los hijos y así tenemos la facilitación de la charla sobre la enfermedad y este comprometimiento es muy deseable. Esta charla entre madre e hija, por ejemplo, en cáncer de mama, podemos estar juntos dándoles apoyo y esto es muy importante. Por lo tanto, aquí hablamos que la madre siente culpa por el riesgo cuando la hija habla de estas cuestiones y la hija a veces la culpa a la madre o la responsabiliza por el riesgo, la rabia de la hija en relación a la madre, por el diagnóstico de la madre y el aumento del riesgo y recordando que cuando uno también tiene mucha rabia, también uno siente que está destruyendo la conexión entre las familias. Y muchas hijas sienten culpa por sus reacciones en los últimos años. Y sabemos que esto es debido a toda la rabia, la irritación. Entonces, madre y hija se sienten culpables. No son solo las madres. Y así tenemos una relación que está desgastada. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado y aquí tenemos que hablar de cuánto la comunicación tiene que estar abierta, tiene que ser honesta, tiene que tranquilizar a la hija en este caso, abriendo y dejando cuestiones abiertas realmente para que los hijos puedan hacer sus preguntas y exponer sus ideas. Y es importante decir que para disminuir o para tener una dosis de un dulce, digamos, de endulzar estas cuestiones y de hacer con que sean más palatables, siempre tenemos que ponerle atención al nivel de ansiedad, de estrés y tener en cuenta cuáles son los valores y referencias de estas personas. Tenemos que conocer su biografía de estos pacientes también. Entonces, les mostré que muy recientemente yo vi el artículo de COVID-19, es un artículo francés y que justamente habla de esto. El café, bueno, hablando de las discusiones sobre las decisiones difíciles, tomando un café. Entonces, minimizar, disminuir la cuestión y nada como un buen café y sentarse en la mesa, alrededor de la mesa, para poder discutir estas cuestiones y por así podemos poner una dosis de amor, porque es el amor que arregla mucho la culpa, es el amor que ayuda en arreglar estas situaciones. A Érica está colocando aqui no chat que uma questão relevante no ponto de vista dela é a experiência vivida com a neoplasia, com o câncer, né? Que a pessoa teve. Que nos habla de una cuestión muy relevante sobre las personas que tienen neoplasia. Y por lo general lo que vemos es un intento de proteger las generaciones que vienen, ¿verdad? Exactamente, sí. Y además, la dinámica familiar, porque cada familia tiene su manera. El rol de ese individuo en esa familia, hay que pensar si es proveedor o no, ¿verdad? Seguramente. Tenemos que entender los roles. En fin,
Esta diapositiva del café me parece interesante. Uno puede entonces trabajar con esta información de una manera más ligera, ¿verdad? Claro que sí. La información tiene que ser completa y no tiene que ser fría. O sea, puede haber calidez, ¿verdad? Claro, un poco de afectividad. Empatía, ¿no? Sería la palabra. Exactamente. Eso no puede faltar nunca. O sea, ese es el café de la empatía, vamos a decirlo. Y bien, y les voy a leer acá una citación, mejor dicho, de Clarice Lispector, que dice, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora necesito tu mano, no para no tener miedo, sino para que no tengas miedo. Ya sé que creer en todo esto, al comienzo, va a ser tu gran soledad, mejor dicho. Pero llegará el momento en que me vas a dar la mano, ya no por soledad, sino como yo ahora, por amor. Ya ven, es muy bonito esto, porque si pensamos en este diálogo de madre e hija, o de padres con hijos de manera general, si pensamos en esta situación, de eso se trata, ¿verdad? Me parece muy bonito. Sí, exactamente. Y uno ve que es universal, ¿verdad? Exacto. Es universal. Bien, me parece interesante cómo las publicaciones son limitadas, no hay muchas que hablen de esto, pero es un tema importante. Así que aprovecho para comentarles que tenemos que pensar realmente en publicar más sobre esto. Tenemos muy poco publicado, Benedito, sobre esto. Entonces pienso que hay poca información sobre los daños potenciales que están asociados al monitoreo de personas con cáncer, que tengan que ver con HNPCC, y el asesoramiento genético para las pruebas mejora, por lo general, el conocimiento sobre la probabilidad de continuar con las pruebas. Hay mucha satisfacción también en las decisiones de someterse a esas pruebas genéticas, y ese asesoramiento genético pre-test va a disminuir los niveles de depresión y de angustia para los miembros de la familia y para los individuos asintomáticos. Eso es muy importante. Este artículo, por ejemplo, dice que tenemos que tener la oportunidad de participar del cuidado integral de estos pacientes y de sus familias. Hay que conocer más a fondo la experiencia psicológica e interpersonal de pacientes y familias que se enfrentan con estas enfermedades. Hay que ver la importancia del proceso de toma de decisión sobre las pruebas y tratamientos. Hay que entender también la dinámica familiar. Este estudio habla un poco del rol de la familia, de un nivel también transgeneracional. Habla de cuestiones emocionales, interpersonales, que son desafiantes. Habla de gestionar lo que es la rabia, ambivalencia, culpa, de lidiar con distintos estilos de comunicación, porque seguramente cada uno va a tener su propio estilo, su propia manera de enfrentar este tema, basándose en la historia previa y en la comunicación también. Acá se habla también un poco de las decisiones de difundir secretos, resolver conflictos, y se habla de las intervenciones, que puede ser en terapia individual, para la pareja, para la familia o con grupos psicoeducativos. En fin, el sentimiento, la sensación de culpa, ya ven aquí en la imagen, ¿verdad? Es como ese dedo que nos apuntan a la cara, y es difícil la cuestión de culpa, de rabia, enfrentarse con un familiar, este desafío para la familia de desarrollar nuevas respuestas para nuevos problemas. Me parece interesante también este artículo
porque habla de este enfoque. Habla de cómo las familias muestran esa dificultad y de cómo las familias piden información relacionada a la tarea de comunicarse con los niños sobre riesgos potenciales. Habla bastante de problemas en la comunicación, el estado de mutación, la culpa, digamos, en la posible transmisión de esa mutación al niño o a la niña, la preocupación de causarle angustia a ese niño y la preocupación también con la capacidad de ese niño de entender esa información cuando se le comente ese dato. Eso le causa mucho miedo a los padres. No saben si comentárselo a los niños, no saben si los niños tienen la madurez necesaria, digamos, para entender eso. O sea que muchas veces faltan los recursos adecuados para apoyar o facilitar la difusión de estos resultados para comunicárselo a los niños. Lo ideal es que la comunicación sobre el riesgo de cáncer sea un proceso abierto, continuo en la familia. Y los padres tienen que ir adaptando sus habilidades de desarrollo, su charla, tienen que respetar la fase de ese niño o de esa niña, eso es fundamental. Pensar en la parte cognitiva, emocional o de comportamiento de esos niños para apoyar la comprensión. Tenemos que tener la ayuda de un profesional, de un experto. Para los niños es un momento muy delicado, muy difícil. Renata, este es un tema bastante importante, pienso, porque aunque no recomendamos por lo general pruebas genéticas para niños, hay situaciones con algunos genes específicos como TP53, por ejemplo, que sí hacemos las pruebas, ¿verdad? En el nacimiento. Y trabajar con esto que comentabas, o sea, el riesgo a lo largo de la vida, hasta la fase adulta, el riesgo de tener cáncer para un niño, requiere mucho cuidado. Es algo muy complejo, no lo podemos hacer sin la ayuda de un experto que nos pueda guiar con relación a este proceso, ¿no? Sí, seguro. Seguro, tenemos que tener un equipo unido y pedirle ayuda a los demás, porque solos no podemos. Exactamente, lo que pasa muchas veces es que a veces los padres, como para proteger, no le comentan toda la información a los niños. O le dan la información a medias para no traumar a los niños. Pero también dejan de ser transparentes, ¿verdad? O sea, no transmiten la información de manera abierta. Y para los niños, como no tienen ese juicio anterior, digamos, de qué es el cáncer, etcétera, puede ser menos difícil porque lo ven de otra manera. Por eso hay que ser transparente, abierto, evitar, digamos, mostrarle al niño cuáles son los prejuicios que tenemos nosotros como adultos, en fin. Pienso que es un tema que no se discute demasiado. Hay muy pocas publicaciones hablando de asesoramiento genético de niños. Sí, es verdad, es muy poco. Muy poco realmente. Es un tema que tendremos que explorar un poco más, ¿verdad? Sí, seguro. Pienso que es importante porque tenemos que apoyar a esos padres, madres. Eso es muy importante. Volvamos aquí a Guimarães Rosa, que nos dice que la vida es ingrata en sí misma, pero nos trae un poco de esperanza, incluso en el medio de la desesperación. En este mundo todo está mezclado y realmente vemos que está todo muy mezclado. Exactamente, me gustó.
Creo que es difícil traducir la poesía, ¿verdad? Aquí tenemos traducción hoy, pero exactamente. Y bien, pensando aquí en estas personas como aliadas, pensando en este tipo de cáncer, por ejemplo, el 30% va a responder aquí con un nivel moderado o grave de estrés. Y eso está muy asociado también con la sensación de culpa. Es interesante porque hay que ver la calidad de vida acá y la diferencia con la calidad de vida de la población en general. Entonces, cuando hablamos de los hijos, tenemos que pensar qué tan importante es ofrecerle soporte psicológico a la familia, especialmente aquí a diferentes miembros de la familia, a las parejas, cómo disminuir esa culpa que causa tanto estrés. Renata, Erika nos dice que además de haber pocas publicaciones, las pocas que hay, como que analizan una investigación solamente en población europea o norteamericana y culturalmente son muy distintos, ¿verdad? Exacto, de eso se trata. No tenemos nada acá para nuestra población. Ella nos comenta que hay una línea de investigación sobre fatalismo, o sea, muestra la diferencia de latinos y norteamericanos. Eso es interesante, ¿no? Erika, podríamos ver esto, poner este artículo en el grupo, Erika, después. Pienso que sería interesante. Excelente. Bien. ¿Y cómo es el mundo masculino? Pues tampoco se sabe mucho sobre los hombres que buscan asesoramiento genético para cáncer de diferentes tipos. Entonces, aquí en este artículo tenemos que ver qué tanto vamos a influir nosotras, las mujeres, en este proceso de asesoramiento genético y el impacto psicológico en los hombres. Las mujeres en estas familias tienen un gran impacto en el momento de tomar decisión o en la toma de decisiones de los hombres de pedir una prueba genética. O sea que son fundamentales en la comunicación. Con relación al impacto psicológico, los hombres sufren con el duelo, muchas veces con el miedo de desarrollar cáncer, y parecieran tener una estrategia de enfrentarse con esto que es un poco distinta. O sea que los hombres también experimentan bastante sentimiento de culpa porque le pueden haber transmitido esa mutación a los hijos, y los que no lo tienen tienen un estrés relacionado a las pruebas. Tienen miedo a que alguien tenga una prueba positiva. O sea que esto también tiene un gran impacto en las cuestiones reproductivas, por ejemplo. Entonces uno tiene que pensar, ¿cuál es el cuidado ideal para estos hombres que buscan asesoramiento genético? Esta es una cuestión que queda un poco abierta todavía, pero se merece bastante atención, diría. Renata, pensando en el trabajo de investigadores del norte de Brasil, ellos hicieron algo parecido. Eso es interesante. Sí, los hombres sufren también. Claro, sí, sufren mucho. Y acá nuevamente volvamos a Guimarães Rosa, un poco más de poesía brasileña. Él habla sobre el miedo. Dice, miedo a confundir las cosas, a cómo se mueve el futuro, al desorden. Mientras haya en el mundo una persona miedosa, una persona que tiembla, el peligro es general, contagia. Y de eso se trata, ¿no? O sea, en una familia, imagínense, una familia con varias personas con este tipo de riesgo. Y nosotros como que vamos a contagiarlos también de este miedo, de este pavor. Y eso se vuelve un desastre.
aumentamos la sensación de culpa muchas veces. O sea que aquí, cuando pensamos en el futuro, mucho cuidado. Tenemos que tratar de pensar en tranquilizar, en calmar a estas personas para evitar este impacto negativo, porque si no, el pavor contagia a toda la familia. Bueno, acá hay algunas preguntas importantes también. ¿Cómo comunicarlo? Dos testes são relevantes para todo mundo, Los né? resultados de las pruebas son relevantes para todos, padres e hijos. Entonces, preguntar cómo difundirlo, si decírselo a los niños o no, es una cuestión muy importante. Causa mucho dolor, claro, para los padres. En este estudio hicieron una investigación, hicieron algunas entrevistas, hablaron con diferentes padres e hijos y normalmente a los padres les da mucho miedo que sus hijos o hijas no logren entender lo que está pasando realmente. Y tienen esa sensación de que quieren proteger, ¿verdad? Proteger a los hijos. Y como que le van tirando un padre al otro esa responsabilidad de contarle a los niños. Nadie quiere realmente hablar con el niño, con la niña. Es muy difícil así transmitirles la información. Y los hijos hablan justamente de la consecuencia de esto. Hablan de falta de información para entender lo que está pasando y hablan muchas veces de que desearían acercarse a los padres. Porque a ver, ¿qué pasa? Cuando los padres tienen tanto miedo a comentarle esto a los niños, como que se van alejando de manera general a esos niños. Y los niños tienen el deseo de que los padres sean más honestos, más abiertos, más sinceros. Entonces es realmente muy difícil hablar de esto. Es muy difícil llegar a transmitir el pronóstico y tampoco quitarle la esperanza a los niños. Eso requiere mucha habilidad. O sea que los padres tienen que tener tiempo para procesar toda la información, entender su propio resultado y después tienen que hablar correctamente con los pequeños. Yo pienso que ahí es el momento en el que tenemos que tratar de ayudar, de darles una mejor acogida para que sea más fácil el proceso. Acá tenemos un lindo árbol que se agarra con todas sus raíces aquí al monte. Y ese es el tipo de fuerza, de energía que tenemos que tener. No podemos perder esa fuerza. Como decía Coralina, ella decía, soy esa mujer a la que el tiempo ha enseñado tanto. Ha enseñado a amar la vida, a no rendirse ante la lucha, a recomenzar al perder, a renunciar a palabras y a pensamientos negativos, a creer en los valores humanos y ser optimista. Ya ven aquí cómo esto es relevante para lo que decimos aquí, para estas familias, para darles un poco más de valentía, de optimismo, para agarrarse con fuerzas a la lucha, para no rendirse al perder, para recomenzar. En fin, esto es muy importante, realmente creer en los valores humanos y agarrarse a la vida, al igual que este árbol en este monte. Renata, Erika y Marcia, aquí en el chat, nos han puesto aquí el comentario sobre el artículo anterior, hablando de las enfermedades que no tienen perspectivas, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas. Y el cáncer hoy tiene perspectiva.
Claro, exacto. O sea que uno aquí tiene espacio hoy día para tener esperanza. Exactamente. Porque aquí estamos hablando de un impacto distinto, si es una enfermedad sin perspectiva o con perspectiva, ¿verdad? En el pasado era distinto, pero ahora tenemos esperanza en muchísimos casos. Y eso facilita el proceso seguramente y el asesoramiento genético. Sí, seguramente, Benedito, es verdad. Bien, y aquí hablamos un poco sobre la comunicación en el caso del síndrome de Lynch. La responsabilidad de informar a los hijos muchas veces queda en los padres y hay una serie de retos involucrados en este proceso, lógicamente. Este artículo habla un poco sobre la necesidad de apoyo profesional para dichos padres y este es un estudio que piensa en las familias en Finlandia. De los casi 250 padres, el 13% no logró comunicarle esto a los hijos. Hablan un poco sobre una relación que se va alejando, hablan sobre la dificultad de hablar del tema, hablan de la dificultad también de hablar del riesgo para esos niños. Un tercio de estos padres no tenía mucha seguridad de cómo sus hijos iban a utilizar o entender la información, o sea, qué impacto tendría dicho dato. Vemos que casi 70%, en este caso el 69%, hizo la prueba genética predictiva. Y la sugerencia de los padres sería que hubiera más profesionales de salud involucrados en este proceso de comunicarle esta información a los pequeños. Hacer una consulta familiar en la clínica genética. Eso sería interesante para el momento de la comunicación. El reto es mejorar la comunicación para que los hijos tengan la información importante para cuidar su salud y para que los padres tengan el apoyo profesional necesario para difundir ese dato. En fin, creo que queda muy claro cuál es el rol de los profesionales. Exacto, y acá Erika nos dice también, acá en el chat, que la prueba genética para cáncer hereditario también puede servir para prevenir, o sea, es una perspectiva de tratamiento, es una esperanza de vida, como dice Erika aquí en el chat. Y es verdad, en algunos síndromes, acá por ejemplo, el 13% no logró hablar con los hijos. Es un síndrome que relativamente puede tener un camino de prevención, digamos. Claro, y el 13% aquí es un número muy alto, ¿verdad? Puede parecer poco cuando lo vemos, pero es mucho. Exacto, y es un síndrome que tiene mucha prevención que hacer. Bien, y nosotros sabemos cómo es difícil hablar con los niños, con los adolescentes sobre cáncer, ya sea genético o no, porque esto tiene que ver con pérdidas, es realmente un poco caótico cuando uno habla del diagnóstico de cáncer, exige mucha valentía, mucha esperanza, responsabilidad de todos, del equipo, de los padres, de todos. Hay cambios importantes también que ocurren. Es necesario que haya mucho apoyo familiar. La familia tiene que tener mucha resiliencia. También es necesaria buena comunicación de profesionales y pacientes para tener un entendimiento más profundo de la enfermedad y las situaciones. Y sin lugar a duda es necesario que haya buena actitud con relación a la enfermedad y buena planificación para el futuro. Eso es muy importante en toda esta trayectoria, ¿verdad? Es fundamental entender la naturaleza de las experiencias familiares para niños o adolescentes con cáncer. Es importante ver qué nivel de preparación tienen los familiares frente a ese estrés psicológico que está relacionado a una
pérdida potencial de un hijo sano. También hay que mejorar todas las estrategias para lidiar con esto, para tratar de tener una vida familiar dentro de lo posible más normal. En fin, pensar en actitudes positivas, en empoderamiento, para cuidar bien a los niños, para ayudar con la familia, para ayudar a construir la capacidad de comunicación relacionada a la salud y para aclarar las condiciones de estos niños. Guimarães Rosa decía que la confianza no viene de las cosas hechas o perfectas, sino que está alrededor de la persona. Es lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Hay una conexión de confianza acá que es fundamental, ya desde un principio. Y esto es lo que ayuda a que esta familia pueda tomar las decisiones correctas, pueda entender cuál es el camino que hay que seguir. Bien, Marcia acá también nos dice que desde su perspectiva, cuando uno tiene esa sensación de miedo y de culpa, por ejemplo, y hay que hablar de cuestiones técnicas, de probabilidad, de cómo es la prueba, todo se vuelve más difícil, ¿no? Más gris, digamos. O sea, hablar de cosas técnicas con tantas sensaciones y sentimientos es difícil. Exacto, sí. En este trabajo, por ejemplo, vemos para PAF la cuestión psicológica. Y vemos el miedo acá, vemos que hay estrés postraumático, vemos que hay mucha sensación de culpa, ansiedad, pérdida de esperanza, depresión, vergüenza. Hay un impacto social muy fuerte, como notamos acá, una sensación de aislarse, de pérdida muy fuerte. Así que es necesario tener mucho cuidado con este diagnóstico. Es necesario hablar con la familia en un primer momento con ese cuidado, con cautela. Acá hablamos un poco más del diagnóstico y se habla mucho sobre vivir con este peligro ambiguo. Es verdad, porque hay mucha incertidumbre. Incertidumbre conectada al síndrome, conectada a tener que lidiar con esta carga de no saber qué pasa en el futuro, angustia, culpa. Hay que mantener una apariencia de normalidad pese a toda la situación tan difícil, ¿no? Pese a todo el estrés. En fin. Y hay momentos en los que también un aspecto más espiritual puede ayudar. También tenemos que hablar de ese aspecto más espiritual con las familias a quienes estamos ayudando o que estamos cuidando. Hay unos instrumentos que nos ayudan a pensar qué es lo más importante para cada familia, qué valores tiene dicha familia, y si hay algo que podemos hacer en ese sentido para ayudarles. Sabemos que la espiritualidad ayuda bastante a disminuir el estrés, mejorar la calidad de vida y así. Y acá, como decía Guimarães Rosa, nadie nos puede impedir de rezar, ¿verdad? El existir de un alma es rezar. Cuando estoy rezando, me alejo a lo sucio, a lo loco. ¿Cómo se despierta el alma? Y esto me parece que es verdad. Tenemos que recordar que aquí hay una carga muy pesada para estas familias y que este aspecto espiritual puede ayudar. ¿Y cómo es difícil realmente una persona, alguien de la familia, sentirse así, digamos, tratada en el sentido
peor de la palabra, aquel que tiene una mutación, que siente que el faro está en su cara, cuando debería estar más preservado. Por lo tanto, hablando un poco del faro, de culpa, utilizando la autora Clarice Lispector, dice, no sé cuál es mi culpa, pero les pido perdón. La luz del faro se reveló tan rápidamente que no pude ver. Le pido perdón por no ser una estrella o el mar, o por no ser alegre, pero soy lo que soy. Les pido perdón por no saber ni darme cosas buenas a mí misma. Si lo hiciera, yo perdería mi vida si fuera necesario. Pero les pido de nuevo una vez perdón. No sé perder mi vida. Es muy lindo. Muy lindo. Y eso es todo. Ahora está descubierta y es muy difícil. Y tiene un rol muy importante para el futuro, para el niño, para la familia. Y así, por lo tanto, necesitamos buscar lo máximo de argumentos para que la familia, para que nosotros logremos incluir a todos los de la familia en el tratamiento y no dejarlos con miedo, sintiéndose culpables y sintiendo que tienen que, ser los culpables de este escenario. Tenemos que dar buenas informaciones y ayudarlos a realmente luchar contra el impacto emocional, las dificultades, el costo de tener que lidiar con toda esta información. Es algo muy doloroso y hace con que el impacto de todo esto lleve a un declinio en la consejería de estos pacientes y algunas cosas que los pacientes dicen, bueno, mis hijas no están preparadas para que yo hiciera esto. Yo estaba siendo tratada de cáncer y ellos tenían mucho miedo. Era una hora mala. Yo necesitaba una pausa de cáncer. No quería pensar en nuevos cánceres, nuevas medicaciones, nuevas cirugías. Tenía miedo de descubrir que tenía el gen. Y hubo tanto sufrimiento en mi familia. Mi hermana acabó de morir de cáncer. Y como dice Guimarães Rosa, coraje hace coraje. ¿Y cuál es el rol del coraje? Bueno, sabemos de nuestras charlas en recibir bien al paciente y poder proveer coraje. Y para terminar, creo que el tiempo está terminando. Es la última diapositiva. Para terminar aquí, con Fernando Pessoa, autor portugués. Yo amo todo lo que fue, todo lo que ya no es, el dolor que ya no me duele. La antigua y equivocada fe. El ayer que el dolor dejó, lo que dejó la alegría solamente porque fue y voló. Y hoy ya es otro día. Y eso es lo que esperamos, que las familias tengan otros días y días mejores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Renata, por esta experiencia en lo que dice respecto a algo tan difícil para nosotros, las culpas. Y creo que son muchas cosas que tenemos que hacer. Milena, de Ribeirão Preto, le mando un abrazo. Una excelente ponencia. Y pregunta, si además de la entrevista se aplica algún instrumento objetivo para hacer el diagnóstico. Nunca apliqué, pero si necesario, sí es importante. La dinámica familiar es muy importante porque a veces tenemos que
entender si hay algún problema que no quieren hablar, cómo la familia se demuestra. Quiere decir, a veces tenemos cuidado de no dejar que la familia esté de un lado. Tenemos que mezclarnos con la familia, no dejarla de lado. Siempre que alguien es conocido de la familia, en la cita es algo muy importante porque nos da confianza y realmente pueden dejar cuestiones abiertas para que la familia pueda hacer preguntas y siempre hacer preguntas. Por ejemplo, me di cuenta que uno de la familia nunca habla. Bueno, también tenemos que hacer con que esta persona hable, darle voz a aquel que no logra traer sus preguntas. Es algo también muy importante, tener esta mirada de entender cuál es la dinámica y los roles también es muy importante. Solo para recordarles, Patricia es alguien que trabaja con nosotros, enfermería, y su tesis de doctorado era evaluar las relaciones entre los familiares, un cuestionario que se utilizó para hacer el genograma de familias con síndrome de cáncer oncovárico, que también es algo muy importante, claro. Y la relación biológica de una familia es diferente de la relación, el relacionamiento dentro de la familia. São como um primo, que é muito mais irmão do que o próprio irmão, a tia que é mais mãe. El hermano, la tía, y estas relaciones intrafamiliares son muy complejas. Y el genograma, que es algo que Natalia trabaja, es algo muy importante en la evaluación. Y es una prueba que me parece muy simple, pero ayuda muchísimo, que es la escala de depresión. Bueno, tratar de ansiedad y depresión también ayuda mucho. Bueno, la simplicidad de un diagnóstico, de nada sirve hacer una prueba. Tenemos varios aquí que son buenas pruebas para ansiedad, para depresión. Tenemos varias pruebas que son buenas para ver ansiedad y depresión, que es algo muy importante. Y creo que tenemos que hacer un mapeo de la familia, ver cómo es el contexto de la familia, cómo se relacionan, y eso es muy importante. Creo que es importante para ellos. Perfecto. Renata, desafortunadamente nuestro tiempo terminó. Muchas gracias. Fue un gran placer. Bueno, muchas gracias. Y los cito por los 18 años. Muchas gracias por su contribución. Ahora dejamos que esta ponencia esté grabada en portugués y español en el sitio. Tuvimos mucha gente que ve esto después. Por lo tanto, me gustaría agradecerle a usted por darnos este contenido, a nuestro grupo, una vez más. A todos los que nos siguen en esta ponencia, también en este viernes, y también a nuestros actores que siempre nos apoyan. Y hacen el registro de la ponencia en español. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima reunión. Les mandamos la próxima reunión. Muchas gracias.